Entonces comenzamos con la clase referida a funciones. Vamos a ver qué es una estructura de un programa. Entonces, en una estructura de un programa, a cada sentencia, cada línea de código, ¿sí? Cada instrucción, ¿sí? En mi programa es una línea de código, una sentencia que se ejecuta, ¿no? Llamamos sentencia a cada línea de código. Bien. El flujo de control, el flujo de ejecución de mi programa hasta este momento con ustedes solamente hemos visto secuencial. O sea, se ejecuta una sentencia, se ejecuta la siguiente, la siguiente, la siguiente, porque es como que una debajo de la otra, debajo de la otra. Ese es el flujo de ejecución de mi programa hasta este momento. ¿Sí? Bien, entonces, el flujo de ejecución es cómo se ejecuta. Y las estructuras de control, vamos a empezar a verlas a partir de la clase que viene. ¿Qué es una estructura de control? Es una sentencia que me modifica el flujo de control de la ejecución del programa. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que tengan un poquito de idea cómo se estructura un programa. Tengo líneas de código, sentencias. Hasta el momento ejecutamos una tras de la otra, ¿sí? Ese es el flujo, cómo se ejecuta. Y las estructuras de control me van a permitir decir, ¿no? Por ejemplo, si se cumple una determinada condición lógica, se hacen determinadas acciones. Si no, se hacen otras acciones. Bien, entonces nosotros ahora vamos a incorporar un nuevo concepto que es el tema de las funciones. Bien, vamos. Mm, listo. Nosotros, el concepto de abstracción, ¿qué es? Abstraerse es, me abstraigo de todo un problema y continúo. ¿Por qué? Porque las funciones me permiten a mí tener pequeños programitas que me resuelven un determinado problema. Yo solamente las invoco y me las hace, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de un código, de un programa, donde acá hay una función. Se define con def. El nombre de la función recibe un parámetro y retorna un valor. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la estructura de un programa. ¿Qué pasa con la estructura de un programa? A ver, todos nuestros programas, ¿sí? Hasta ahora hemos visto son sentencias, pero un programa se puede conformar por un conjunto de subprogramitas, ¿sí? Y a eso en Python lo llamamos funciones, ¿sí? En realidad en Python todos son funciones. Ya las hemos utilizado a lo largo de estas 3 clases, ¿sí? ¿Qué funciones hemos utilizado? Por ejemplo, a ver, les pregunto a ustedes. Chicos, La función input, bien, input. int, Otro que me comenté, o input, otro, ¿qué otra función hemos usado, chicos? Chicos, los estoy escuchando. La .append, Append es una función, otra, la de del, 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 remove, bien, otra, len, remove, .remove, len, remove, print, print, ¿qué más? str, str, ort, int, float. float. Hay un montón de funciones que ya hemos usado, ¿sí? Poquito a poco vamos a profundizar más. Esas son funciones, ¿sí? Yo solamente las uso. Ustedes fíjense, hacen print, abre paréntesis, hola, entre comillas. Para ustedes lo imprime, es una sentencia, pero es una función print que recibe un parámetro y que lo muestra en pantalla, ¿sí? Todas son funciones. Bien, pero ¿cuál es la definición de una función? La definición, o sea, una definición es como una estructura que permite abstraerse de la funcionalidad del programa
y está compuesta por una sentencia o un conjunto de sentencias que realizan una operación. Esa es una función, ¿sí? Bien. Vamos a hacer cosas más simples. Por ejemplo, la función type recibe un parámetro, ¿sí? El type, entre paréntesis, esta X que ven se llama parámetro o argumento. Es un término técnico, digamos. Es un parámetro o un argumento. El nombre de la función es esta, ¿sí? Entonces, vamos a seguir observando. Por ejemplo, X es igual a A. A es un carácter. Print X. La función se llama print. Le mando un parámetro que es X, que es la A, y me imprime A. Fíjense la otra función, print, ort. El print primero me va a resolver lo que está dentro del paréntesis, que es el ort X. El ort me va a devolver el código ASCII de ese carácter, ¿sí? Bien, acá miremos otra. X es igual a 3, es una variable, y es igual a 9, es una variable. Print. ¿Ven? La función str de i convierte, el parámetro del str es el i, pero i es el 9, el número 9, lo convierte a carácter y lo imprime. ¿Ven? Siempre que tengan una función y adentro como argumento, porque el argumento es todo esto, otra función, obviamente primero se resuelve lo que está adentro. Resuelvo esto, esta función, tiene un resultado, print, ese resultado lo imprime, ¿sí? Es como en las operaciones matemáticas, tienen paréntesis, 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 ¿no? Adentro, hacia adentro. ¿Qué se resuelve primero? Los paréntesis que están adentro, y después uno va saliendo, ¿no? Esa misma lógica se utiliza en programación. Yo primero resuelvo lo que está dentro, las funciones o lo que me da como resultado, y voy, digamos, resolviendo lo que pasa más afuera. Bien, funciones, ¿cuáles son? Por ejemplo, input. Input es una función. ¿Qué hace la función input? Me va a decir, ingresa por teclado algo. Ingresa tu edad, ¿no? Y cuando yo ingreso mi edad, 14, no sé, Julieta, la palabra Julieta se guarda en X, ¿sí? Todas tienen nombre y argumentos o parámetros. Argumentos o parámetros, acuérdense. Este es más simple. X es igual al, miren, X es igual a el carácter 10, no es el número 10. ¿Cómo sé que es un string? ¿Cómo sé que es una cadena de caracteres? Porque está entre comillas, ¿sí? ¿Qué va a hacer la función esta? Print. ¿Print qué? Primero resuelvo esto. Me convierte en entero el X y lo imprime, ¿sí? Más funciones. Acá. ¿Cómo invoco a la función? Simplemente al invocarla es al escribir su nombre, ort x. Cuando queremos que se ejecute, la invocamos a la función. Solamente la usamos, la nombramos, ¿sí? Por ejemplo, la función print, abre paréntesis, cierra paréntesis. Yo puse algo, pero ese algo puede ser una variable, una función, una tupla, una lista, un valor. Tiene que ser algo que comprenda Python, ¿sí? No le puedo decir print hola y no sé qué es hola. Sí le puedo poner print. Si la variable se llama hola, sí lo va a entender, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Se va comprendiendo? No, no, sí se entiende o no se entiende. ORT, ¿cuándo se usaba? Bueno, anda a leer la teoría, ¿dónde se usaba el ORT? Che. Bien, sigamos. Funciones. Hasta ahora vamos a pasar, esto lo voy a explicar la clase que viene. Miren, ¿cómo definimos nosotros nuestras propias funciones? Se escribe así. Def, nombre de la función, paréntesis, parámetros, cierra paréntesis, dos puntitos. Así se escribe una función, chicos. Y todo lo que está dentro son las sentencias.
¿sí? Y debe estar indentado. O sea, indentado se refiere que hay este espacio acá, este espacio acá. Python, automáticamente cuando programan en Python usando Jenny o Visual Studio Code, cuando ustedes escriben dos puntitos Enter, ya lo indenta, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Def es la función. Cuadrado. Se llama cuadrado. La función. Recibe un parámetro X. X es el parámetro que recibe la función. Dentro de la función cuadrado, estas dos sentencias están, ven que está indentado, hay un espacio acá. Eso se tiene que respetar, ¿sí? Bien, ¿a qué iba? A que dentro de esta función z es una variable interna a mi función cuadrado, ¿sí? ¿Qué hace z? Igual x potencia 2. Ah, mira vos. O sea que si yo le mando a la función cuadrado con 5, ¿sí? Z, ¿cuánto vale? Este 25. 25, porque este x lo usa como una variable interna en mi función. ¿Ven? Es como que esta función recibe x, lo usa x como una variable, ¿sí? Y z es otra variable. O sea, z es igual, recibió 5, cuadrado de 5, 5 a la potencia 2 es 5 por 5, 25. Y la función return me retorna z, me retorna 25. Es decir, que si yo en mi programa invoco a la función cuadrado con el 5, ¿qué me devuelve? 25. ¿Sí? La función, esta return, es lo que está entre paréntesis. No necesito ponerle los paréntesis. Yo a veces a mis alumnos les digo, mira, poneme el return entre paréntesis para que quede con claridad que lo que retorna es esto, pero no es obligatorio los paréntesis. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo sencillo. A ver, síganme. Ejemplo sencillo. La función se llama potencia 2. Recibe un parámetro x. Y me retorna x a la potencia 2. ¿No? Fíjense que es el mismo código que esto, solo que acá usé una variable z y retorno la z. Acá no, acá directamente me retorna x a la potencia 2. ¿Sí? El parámetro es x, ¿sí? Y me retorna x a la potencia 2. Bien. Entonces, ¿cómo usamos o invocamos a la función? La función se llama potencia 2. Yo puedo poner print, print es una función, me va a imprimir algo. ¿Ese algo qué es? Invoca a la función potencia 2 y ¿qué hace? Potencia 2 con el 3. ¿No? ¿Qué me va a devolver potencia 2? 3. 9. 9. Imprime 9. Listo. ¿Sí? Y ahora a es una variable igual a 2 más, invoca a potencia 2 con 9. ¿Qué me va a devolver esto? 91. 9 a la potencia 2, ¿cuánto es? 83. 83, perdón, 83. Chicos, desaprobaron matemáticas ustedes, ¿no? 9 a la potencia 2. 81, chicos. 9 por 9 es 81. Claro, le estábamos sumando el 2. Ah, perdón, 81. Más 2, 83. Bien. Pero potencia 2 de 9 es 81. Bien. Este 81 le sumo 2 y A es 83. Y me imprime 83. Perfecto. ¿Sí? Uy, alguien quiere incorporarse. Un poquito tarde, pero onda. Bien. ¿Se entendió, chicos? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo o me dice que sí se entendió? Bien, sí se entendió. Miren, este ejemplo bien simple, ¿por qué lo hacemos simple? Porque después se va a complejizar esto, chicos. Por eso necesito que entiendan lo más básico, lo más simple. Porque después no van a hacer un numerito, va a ser más cosas. Por ejemplo, a ver, síganme todos. Así se escribe en Python. La función se llama def, ¿sí? Se llama suma 2
que tiene dos datos. Recibe como parámetro dos datos. Puede recibir uno, dos o ningún parámetro. En este caso recibe dos parámetros, dos datos. Def, nombre de la función suma 2, recibe dos parámetros, dos puntitos. Enter. ¿Qué hago? Uso una variable suma y suma los dos datos, dato 1 más dato 2. ¿Y qué me retorna? Suma. Es decir, que si yo le invoco a la función suma 2 con el 5 y el 8, ¿qué me devuelve? 13. 13. 13. Perfecto. Bien. A partir de ahora, chicos, todos mis programas tienen dos áreas principales. Área de funciones y otro área del programa principal. ¿Por qué? Cuando escribe el programa principal, la ejecución, el flujo de ejecución de mi programa empieza en la línea 6, porque acá empieza mi programa principal, ¿sí? Acuérdense que el hashtag es para documentar, ¿sí? N1, int, input, ingrese un número, 14. N2, int, input, ingrese otro número, 20. Print, invoca la función suma 2 con los dos números que yo le di, lo suma y me lo devuelve. Entonces, esto primero se resuelve todo esto y el resultado de esta función suma 2 con esos dos valores me devuelve un resultado, ¿sí? Que es la suma del N1 más el N2. Algo importante a recalcar, chicos, para ustedes, es esto. Los parámetros. Fíjense que cuando invoco en el print, le mando ¿qué parámetros? N1, N2. N1, N2. Estos se llaman parámetros reales, porque yo le estoy dando datos reales. Si ingresé 10, ingresé 20, le mando el 10 y el 20. Acá está el 10 y acá está el 20. Pero cuando defino la función, es genérico. Yo le puse como variables genéricas dato 1 y dato 2. Hay una correspondencia unívoca en los parámetros y en orden, chicos. N1 se corresponde con dato 1, N2 con dato 2, ¿sí? Entonces, en esta función, ¿sí? En esta función suma 2, no, no, no va a reconocer ni N1 ni N2. Va a conocer solamente dato 1 y dato 2. Los usa. Dato 1 y dato 2. No va a reconocer N1 y N2. Y estos dos parámetros se llaman parámetros formales, porque es genérico, es formal. En cualquier momento de mi programa invoco a suma 2 con otros parámetros y esos otros dos parámetros se va a corresponder dato 1 con el primer parámetro y dato 2 con el segundo parámetro, ¿sí? Y estos parámetros se llaman parámetros formales. ¿Se entendió eso, chicos? Lo voy a volver a explicar, ¿sí? Pero bueno, Profe, yo no entendí por qué dice suma 2 y abajo dice suma igual. acá, Sí, porque es así. El nombre de mi función se llama suma 2. Yo acá pude haber puesto S y acá S. ¿Entendés? Es una variable. No tiene por qué sí. llamarse igual. ¿Y por qué no dice suma 2 igual? Porque la función se llama suma 2. Mi Y yo variable para definirla no le tengo que poner igual. no, porque justamente así se define una función. Yo le llamé suma 2. Vos le pudiste haber llamado suma SSSS, pero tu Sí, función lo llamás suma SSSS. ok. Está bien tu pregunta. No me incomoda tu pregunta. Esta variable suma es una variable interna a la función. Yo le llamé suma. Le pude haber llamado P, le pude haber llamado T, lo que yo quiera. Si yo le llamo T, ¿qué me va a retornar? T. Estas variables son internas a la función. ¿Sí? Por eso tiene una flechita ahí al costado, como un guioncito ¿Qué guioncito? que va desde def, que hay como una rayita. Def acá. Esto. Eso sí. No.
Esto es para indicar que la función def termina acá. No. O te voy a dar otro ejemplo. Acá. Mira. Esta función, ¿cómo se llama? Cant AE. ¿Sí? Cant A, E. Bien. Recibe un parámetro. Yo en algún momento, acá, mira, invoco a la función cant AE y le mando un parámetro. Este parámetro palaf se va a corresponder con este pal. ¿Lo ves? Sí, Bien, pero no entiendo por qué se llama diferente. Porque allá dice pal y acá dice palab. bien, bien tu pregunta. Otra vez, lo voy a repasar, lo voy a repetir. Chicos, presten atención. El problema principal empieza acá, ¿sí? Acá hay una variable, cant vocales AE, 0, palab. ¿Qué es palab? Una variable. ¿Qué me dice? Input, ingresa una palabra, ingresé una palabra, qué sé yo, eh, estrella, la palabra estrella, ¿sí? Print palaf. Palaf es una variable que tiene la palabra estrella. Print invoca la función cant AE y ¿qué le manda como parámetro? Palaf, la variable palaf. ¿Qué contiene palaf? Estrella. ¿Lo ves? Sí, Bien. Quiero saber qué cosa es la función cant AE. Voy. Acá está def cant AE. Esta es la función que recibe una palabra. Pal. Este pal se va a corresponder con palaf. ¿Sí? ¿Me seguís la idea? sí, sí. Pero no Esta sé función, todavía lo que hace la función. bueno, pero yo te digo, ¿qué es lo que? A ver, decime vos. Entra a la función. Recibe la palabra estrella en pal. ¿Qué es Sí, esto? cant igual 5. ¿Y O sea, qué me retorna? te retorna cant. O ¿Y sea, te va a retornar 5. Perfecto. O sea que todas las veces del mundo que yo ingrese a la función cant AE con cualquier palabra, ¿qué me va a devolver? La 5 de palabra, o sea, sería. Una vez más, invoco acá cant AE con una palabra, estrella. ¿Qué me Sí. retorna la función? Te retorna 5 de 5. palabra. Me retorna 5. Te voy, a Ah, invo- ok. te voy a volver a invocar a la función print calaf AE y te mando la palabra mesa. ¿Sí? Viene acá, Sí, cant AE, recibió la palabra mesa. ¿Qué me devuelve sí. esta función? Y te va a devolver 5. 5. Invoco la Ok. función con la palabra, qué sé yo, Florencio Varela. Se viene y se ejecuta la función cant AE con la palabra Florencio Varela. ¿Qué me devuelve? Luego de vuelta 5. 5. O sea que toda la vida, la función cant AE me va a devolver 5. ¿Por qué? Porque hasta así está el código. Mirá lo que dice el código. Cant es Sí, igual a ya está 5, predefinido así. está definido así. O sea, invoque con la palabra que fuese, siempre me va a devolver 5, 5, 5. ¿Sí? Sí. Entonces, cada vez que vos invocás a una función, acá hay otro. Mirá. ¿Cómo se llama esta función? Área triángulo. ¿Cuántos parámetros recibe? 2. A, B, 2. En algún momento en mi programa principal voy a invocar a área triángulo. Mira, acá está. Acá la invoco. Invoco área triángulo. ¿Y qué le mando? Dos datos, altura y base. ¿Pero qué es altura y qué es base? Mira, acá está altura. Ingrese la altura del triángulo. Acá está base. Ingrese la altura, la base del triángulo. Y me manda los dos datos. Y viene para acá. ¿No? Área triángulo. Se llama igualito, porque así lo definí mi función. Área triángulo. ¿Sí? Recibe dos parámetros. A, B. ¿Te das cuenta que lo que me interesa, chicos, es que ustedes comprendan este detalle? Los parámetros se corresponden. Altura con la A, base con la B. Hay una correspondencia en orden y es una correspondencia unívoca, ¿sí?
Entonces, si le mando como altura 10 y como base 20, el 10 es la altura, acá va el 10 y acá va el 20. Internamente usa el AB, mira, los parámetros los usa. Obviamente, si te mando un dato es para que lo uses, ¿no? Área es igual a base por altura sobre 2 y lo retorna. Mira, me calcula el área del triángulo. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, pero sí o sí hay que poner def al principio. Siempre, sí o sí. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito que todos hagan esta función simple, chicos, porque necesito que practiquen el def y el return. Pueden llamarle suma 3, mándenle 3 parámetros, sumen los 3 y devuélvanlo. Y me piden 3 números y me imprimen la suma 3 con los 3 números, ¿sí? Esto se los mando por captura de pantalla al grupo de WhatsApp para que ustedes lo hagan y lo vamos viendo, ¿está?